Un matrimonio que parecía feliz, hasta que la realidad pesó cuando se casaron. El amor parecía ser lo único que importaba. Él, un hombre trabajador y orgulloso de su labor como barrendero, hacía todo lo posible por mantener a su familia y demostrarle a su esposa que juntos podían construir una vida feliz. Al principio, ella lo apoyaba, hablaba con orgullo de su dedicación y valoraba cada sacrificio. Parecía que nada podría romper la unión que tenían. Sin embargo, con el paso del tiempo, las miradas de los demás, los comentarios crueles y el peso de las expectativas sociales comenzaron a afectar la relación. La esposa, influenciada por la opinión externa, empezó a sentirse avergonzada del trabajo de su marido. Las cosas que antes no importaban ahora se convirtieron en una carga. Lo que una vez fue amor y respeto comenzó a transformarse en desprecio silencioso. Él, sin sospechar lo que estaba por venir, seguía esforzándose día tras día, convencido de que su amor era más fuerte que cualquier adversidad. Pero no sabía que las semillas del resentimiento y la vergüenza estaban siendo plantadas en el corazón de su esposa. El trabajo de barrendero, un hombre digno en una sociedad cruel. Ser barrendero nunca fue una vergüenza para él. Era un trabajo digno, y aunque implicaba largas jornadas bajo el sol y con las manos gastadas, lo hacía con orgullo. Sabía que cada barrida mantenía la ciudad limpia, que su esfuerzo mejoraba el día a día de muchos. Para él, no había trabajo pequeño ni menospreciable, y eso lo hacía caminar con la cabeza en alto. La sociedad, sin embargo, no siempre veía su labor de la misma manera. Los prejuicios y el desprecio de algunos eran evidentes, pero él los enfrentaba con dignidad. Sabía que el trabajo honesto era valioso y que su esfuerzo hablaba más alto que cualquier crítica. Sin embargo, lo que realmente le dolía no eran las miradas de desconocidos, sino el cambio en la actitud de quien prometió amarlo. Mientras la sociedad lo despreciaba por su profesión, él se aferraba a su ética y principios. No quería ser definido por lo que los demás pensaban. Pero la humillación que vendría de alguien tan cercano sería mucho más difícil de soportar que cualquier juicio externo. Los primeros desprecios, el comienzo de la humillación. Los primeros desprecios llegaron disfrazados de comentarios inocentes. Ella empezaba a hacer chistes sobre su uniforme, evitaba presentarlo en reuniones o se burlaba cuando volvía a casa con las manos manchadas de trabajo. Él, al principio, pensaba que era una fase, que tal vez era estrés o simplemente un mal momento. Pero las palabras se volvieron más hirientes, y la indiferencia más palpable. La esposa empezó a distanciarse emocionalmente. Le daba excusas para no salir juntos, y cuando lo hacía, evitaba mencionar su profesión. «Podrías hacer algo mejor», decía, con una mezcla de vergüenza y amargura en el tono. Lo que una vez fue apoyo se convirtió en una fuente constante de humillación. Él intentó dialogar, recordarle los tiempos felices, pero cada intento solo era recibido con más desprecio. El matrimonio, que antes era una fortaleza, ahora se tambaleaba. Lo que él no entendía era cómo alguien que prometió amarlo podía despreciarlo por algo tan simple como su trabajo. A pesar de todo, intentó mantener la calma y seguir adelante, con la esperanza de que las cosas cambiaran. Pero el desprecio no haría más que crecer. Palabras que duelen. Cuando el amor se transforma en vergüenza, las palabras comenzaron a ser cuchillos. «Nunca serás más que un simple barrendero», le decía ella, con un desprecio que cortaba el aire. Cada frase estaba cargada de resentimiento y vergüenza, y él las recibía como golpes que se acumulaban día tras día. Intentaba no demostrar cuánto le dolían, pero en su interior, algo se quebraba lentamente. Ella ya no se escondía para mostrar su desprecio. Frente a amigos y familiares, hacía comentarios que lo minimizaban, que resaltaban su falta de ambición, o lo limitado de su trabajo. Él se sentía pequeño, humillado, pero seguía adelante por amor y por orgullo propio. No iba a dejar que ella lo destruyera. Con el tiempo, las palabras dejaron de ser simples ofensas. Se convirtieron en recordatorios constantes de que el amor que alguna vez compartieron había sido eclipsado por la vergüenza y el ego de quien juró apoyarlo. La humillación era pública, pero el dolor que sentía era profundamente privado. El impacto en la familia y los amigos, todos notan el cambio en la relación era evidente para todos.
Los amigos más cercanos notaban la distancia, el tono frío con el que ella se dirigía a él y las miradas cargadas de desprecio. Algunos intentaron intervenir, ofrecer apoyo o palabras de aliento, pero la situación parecía empeorar. Él, que antes era conocido por su sonrisa, comenzó a mostrar signos de cansancio y dolor. La familia también se dio cuenta. Sus padres, que lo criaron para ser fuerte y trabajador, se preocupaban al verlo desmoronarse poco a poco. Para ellos, el amor debería ser un apoyo, no una fuente de humillación. Pero él no quería mostrar debilidad, prefería guardar el dolor y seguir adelante, esperando que la situación mejorara. A pesar de todo, hubo quienes se alejaron. No querían presenciar la forma en que ella lo humillaba. Y eso solo lo hacía sentirse más solo. La red que lo apoyaba se desmoronaba, mientras su esposa seguía encontrando nuevas maneras de menospreciarlo. La relación estaba en ruinas, y el amor se había convertido en un recordatorio constante de su fracaso. Resiliencia en silencio, él no se rinde a pesar de cada humillación, cada palabra hiriente y cada mirada de desprecio, él decidió no rendirse. Sabía que su valor no dependía de la opinión de los demás ni del juicio de su esposa. Trabajaba con más fuerza, con la cabeza en alto, convencido de que su labor tenía un propósito. Aunque sus manos estuvieran gastadas y el cansancio lo venciera, su espíritu permanecía firme. La resiliencia que mostraba no era fruto de la terquedad, sino de la convicción de que nadie tenía el derecho de quitarle su dignidad. Mientras muchos hubieran colapsado bajo la presión del desprecio, él encontraba fuerzas para levantarse cada mañana y enfrentar el día. La mirada de la gente podía ser dura, pero él no permitiría que eso definiera su identidad. En su silencio, aprendió a convertir el dolor en determinación. Mientras su esposa lo despreciaba, él guardaba cada momento como un recordatorio de que un día mostraría al mundo, y a ella, que no necesitaba la aprobación de nadie para ser un hombre digno. El momento decisivo, cansado de ser humillado, hubo un día en que todo cambió. Después de soportar años de desprecio, algo en él se quebró. Se miró al espejo y no reconoció al hombre que había dejado que lo humillaran tanto tiempo. Decidió que ya no sería el blanco de insultos ni permitiría que lo pisotearan más. Sabía que tenía que salir de esa relación para recuperar su dignidad. Con determinación, enfrentó a su esposa. «No merezco esto», le dijo con voz firme. «El amor no humilla». Su decisión de marcharse fue un acto de liberación, una declaración de que no permitiría que el desprecio lo definiera. Ella, acostumbrada a verlo como un hombre sumiso, no pudo ocultar su sorpresa. Intentó minimizar su decisión, pero él no estaba dispuesto a escuchar más. Empacó sus pocas pertenencias y se fue, dejando atrás años de dolor. La separación fue el primer paso hacia su libertad, hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Sabía que el camino sería difícil, pero prefería caminarlo solo que continuar siendo humillado. La separación que marcó el cambio, la separación fue un punto de inflexión. Para ella, era un peso que se quitaba de encima, pero para él, era el comienzo de una nueva etapa. La libertad tenía un costo emocional alto, pero también era una oportunidad de renacer. Comenzó desde cero, sin más compañía que su determinación y el deseo de demostrar su verdadero valor. Con el tiempo, la soledad se convirtió en su aliada. Se dedicó a trabajar más duro que nunca, a aprender y a mejorar. Buscó oportunidades, encontró mentores y se rodeó de personas que lo valoraban por quien era, no por su ocupación. Mientras ella seguía preocupada por apariencias, él construía algo sólido, algo que ningún desprecio podría destruir. La separación dejó cicatrices, pero también le dio la fuerza para seguir adelante. Poco a poco, el hombre humillado se transformaba en alguien mucho más fuerte y resiliente. Años de trabajo y superación, el camino del éxito. Con los años, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Lo que empezó como pequeños trabajos paralelos y oportunidades de formación se convirtió en una red de contactos y éxitos inesperados. Aprendió a invertir, a liderar y a tomar riesgos calculados. La humildad que adquirió como barrendero lo hacía ser un líder compasivo, alguien que valoraba a cada persona sin importar su puesto. La superación no fue solo profesional, sino también personal.
Cada paso que daba era un recordatorio de que nadie, ni siquiera quienes lo humillaron, podían detenerlo. Su éxito no era solo económico, era un triunfo contra la humillación, un símbolo de que la dignidad no se compra ni se destruye por la opinión ajena. Mientras su nombre comenzaba a ser respetado, la noticia de su ascenso llegó a oídos de quienes una vez lo despreciaron, incluida su exesposa. El hombre que ella había menospreciado ahora era alguien influyente, con éxito y admiración. Pero para él, el éxito no se medía en la venganza, sino en cómo había superado todo lo que intentó destruirlo. De barrendero a empresario, la nueva vida que construyó el barrendero humillado se convirtió en un empresario exitoso. Con esfuerzo y perseverancia, fundó su propia empresa, una dedicada a la limpieza y al reciclaje, creando empleo y dignificando la labor que él mismo desempeñó durante tantos años. Sabía cómo era ser subestimado, y por eso se comprometió a cambiar las cosas para otros. Sus logros resonaron en la comunidad. Él, simple barrendero, ahora era un líder respetado, alguien que transformaba vidas. No lo hacía por venganza, sino porque entendía la importancia de dignificar el trabajo y el esfuerzo. Mientras él brillaba, la vida de su exesposa comenzó a desmoronarse. La nueva vida que construyó fue su mayor triunfo. No se trataba solo de dinero o poder, se trataba de respeto, dignidad y la capacidad de inspirar a otros. El hombre que una vez fue humillado demostró que el verdadero éxito radica en no dejar que nadie te defina. El reencuentro inesperado, el destino los junta. El destino, con su manera irónica de actuar, decidió que sus caminos se cruzarían de nuevo. Durante un evento importante, donde él era invitado de honor, se encontraron. Ella, que ahora enfrentaba dificultades y ya no gozaba del mismo estatus, apenas pudo contener la sorpresa al verlo transformado. Él, que alguna vez fue el blanco de sus humillaciones, ahora era un hombre respetado y admirado por todos a su alrededor. El ambiente estaba cargado de tensión. Las miradas se cruzaron y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Mientras ella intentaba mantener la compostura, él, con una serenidad que solo se adquiere tras años de superación, la saludó con cortesía. No había rastro de rencor en su rostro, pero el mensaje era claro: él había superado todo lo que ella intentó destruir. El reencuentro fue una mezcla de emociones para ambos. Para ella, un recordatorio de su orgullo y sus errores; para él, una oportunidad de demostrar que había vencido al pasado, que su valor no dependía de las humillaciones que sufrió. Todos los ojos estaban sobre ellos, esperando ver qué sucedería. Su caída, la vida de la esposa se desmorona. Los años no habían sido amables con ella. La mujer que antes se enorgullecía de su estatus ahora luchaba por mantener una apariencia que no correspondía a su realidad. Tras el divorcio, intentó reconstruir su vida, pero las oportunidades no llegaron como esperaba. Su círculo social se fue alejando, y las dificultades económicas comenzaron a apilarse. El brillo en sus ojos se había apagado. El encuentro con él, ahora un hombre exitoso y respetado, fue un golpe duro. No solo porque veía en él lo que una vez despreció, sino porque su vida actual no se parecía en nada a lo que soñó. El mundo que ella construyó basado en apariencias y orgullo se desmoronó. Las palabras crueles que alguna vez le dijo ahora pesaban sobre sus hombros. Para ella, enfrentarlo en ese evento era un recordatorio de sus decisiones y sus consecuencias. Mientras él se erguía con dignidad, ella se sentía pequeña. La caída no era solo material, sino también emocional. Todo lo que había despreciado ahora se reflejaba en su propio fracaso. La oportunidad de venganza, él tiene el poder en sus manos. Estaba la oportunidad de vengarse, de humillarla públicamente, de devolverle cada palabra cruel que le dijo. Muchos esperaban que él tomara esa ruta, que usara su poder y éxito para aplastarla como ella hizo en el pasado. Pero él no era esa clase de hombre. Había aprendido que el verdadero poder no estaba en la venganza, sino en demostrar que nadie podía destruir su dignidad. Durante una conversación privada, ella intentó disculparse. Las lágrimas y las palabras de arrepentimiento eran evidentes, pero él sabía distinguir entre el remordimiento genuino y el que viene de la desesperación. La escuchó, pero no con el propósito de humillarla. Quería mostrarle que su valor nunca dependió de su aprobación o rechazo.
Con el poder de tomar represalias, él optó por algo diferente. No se trataba de perdonar ni de olvidar, era sobre demostrar que la verdadera fuerza está en cómo enfrentamos el dolor. Para él, su éxito era suficiente venganza, porque representaba todo lo que ella nunca pudo quebrar. Venganza o compasión. La decisión que cambió todo en el momento más decisivo, la venganza parecía una opción tentadora. Pero él sabía que devolver el odio solo perpetuaría el ciclo. En cambio, optó por la compasión. No porque ella lo mereciera, sino porque él era mejor que las humillaciones que sufrió. La verdadera victoria estaba en demostrar que había superado todo lo que ella le hizo pasar. Ya no somos las mismas personas, le dijo con calma. El dolor que causaste no define quién soy. La decisión de no vengarse fue más poderosa que cualquier represalia. Ella, sorprendida, comprendió que su orgullo y desprecio la llevaron a un camino de soledad y arrepentimiento. Para él, la compasión no significaba debilidad, sino la prueba de que era más fuerte que el odio. La decisión cambió todo. No buscaba venganza, solo quería paz. Había encontrado su camino y su dignidad, y nada que ella dijera o hiciera podría cambiar eso. La lección fue clara, el verdadero poder no está en aplastar al otro, sino en elevarse por encima de todo el dolor. Un nuevo comienzo, lecciones de vida y resiliencia. La vida siguió adelante. Él continuó construyendo su legado, ayudando a otros y mostrando que la dignidad y el esfuerzo valen más que cualquier prejuicio. Su historia se convirtió en un ejemplo de superación, de cómo el amor propio y la resiliencia pueden transformar cualquier situación adversa. No guardaba rencor, porque sabía que el éxito y la paz eran la mejor respuesta. Ella, por su parte, aprendió la lección de la manera más dura. Vivió con el peso de sus decisiones, pero también con la esperanza de ser mejor. El encuentro con él le mostró que el orgullo puede destruir, pero el arrepentimiento puede abrir la puerta al cambio. La vida le dio una segunda oportunidad, aunque marcada por sus errores. El nuevo comienzo de ambos no era sobre venganza ni dolor. Era sobre crecer, aprender y demostrar que nadie, sin importar lo bajo que caiga, debe ser definido por los errores del pasado. La dignidad y la resiliencia se convirtieron en su legado.